Buenos días, profesor. En la parte 5, en la semana 5 de la semana del curso de ética profesional, tenemos lo que viene a ser una conversación, un debate sobre los derechos humanos, ya que es algo que básicamente, como se habló en clase, rige lo que es el comportamiento ético de las personas, ya que muy aparte de que los derechos muchas veces nos protegen y nos dan garantías, también hace que entre nosotros como miembros de comunidad encima tengamos un respeto, una manera de comportarnos, una manera de cómo ver a nuestro igual. Primero, ¿cómo es que nace los derechos humanos en este contexto histórico? Primero empieza con la independencia de Estados Unidos. Como se sabe, para Estados Unidos, o bueno, en este caso lo que era Estados Unidos, estaba bajo el yugo, o sin mejor dicho, bajo el mandato de la colonia inglesa, por lo que muchas veces esta zona de Estados Unidos está más que todo influenciada, o si no mejor dicho, bajo las características de vida puestas por la colonia inglesa. Sin embargo, estas colonias americanas declaran su independencia y de la colonia de la corona inglesa, y aparte también proclaman en un documento importante, en este caso por el presidente Benjamin Franklin, no, Abraham Lincoln, perdón, disculpe, la independencia, aparte que proclaman derechos inalienables como los que son a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. En el contexto histórico universal, histórico mundial, se estaba viviendo lo que eran las revoluciones, ya que se estaba llegando a un cansancio dentro de lo que era el antiguo régimen, por así decirlo, en ese momento, que era lo de las coronas. O sea que familias de poder, de reinen y reinen y reinen. Lo que pasó con la Revolución Francesa fue un momento histórico liderado por Napoleón Bonaparte, ya que el pueblo francés estaba en hambruna y pues las riquezas se las llevaba más que todo lo que es la corona francesa, en este caso con María Antonieta. Como se le recordará, parte o el triunfo de la revolución se da cuando se decapita su cabeza. En la Revolución Francesa se declaran los derechos del hombre y del ciudadano. Ahora, ya en un contexto del siglo pasado, conforme se puede ver, se ve algo primordial, un suceso muy importante, que son el inicio de las guerras mundiales. Algo así como las grandes potencias estaban repartiendo el mundo en colonias y todo eso. Alemania en un inicio fue la principal perjudicada luego de la Primera Guerra Mundial, y se dio muchos antecedentes para que se da el conflicto más grande de la humanidad actualmente hasta la actualidad, que es la Segunda Guerra Mundial, en la que las potencias como la Unión Soviética, Estados Unidos, en este caso Alemania, se enfrentaron, teniendo como digamos que ganadores, o como mejor dicho, dos potencias ganadoras, tanto a la URSS como a Estados Unidos, dejando a Alemania en ruinas, quitándole gran parte de territorio y gran parte de colonias, y se implanta un nuevo orden mundial en esos momentos, en el cual ahora hay dos modelos económicos, que si bien uno es el socialismo, o otro, mejor dicho, comunismo, el otro es el imperialismo, que viene a ser la evolución del capitalismo. Ambos eran dos modelos económicos, el cual, protegidos por las grandes potencias de ese momento, tenían sus dos bloques de países que en Europa que les apoyaban, la OTAN y la Conferencia del Este. Pero sin embargo, lo importante de esta guerra es que se vio que, a pesar de todo lo que se había logrado tras la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, dichos derechos no sirvieron, por así decirlo, de nada, ya que se seguía moviendo por intereses de la gente, de los grandes poderes. Entonces es donde se llega que luego de la Revolución Universal, discúlpeme,
Luego de la Guerra Mundial se da la creación de la ONU y con ello la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que la comunidad internacional se compromete a un pacto moral y político en favor de los derechos humanos. Ahora, hay derechos en los cuales podemos tener cierta interferencia o simplemente por parte del Estado, o si no, simplemente son derechos que se garantizan. Estos son dos, los derechos negativos y los derechos positivos. El derecho negativo es los aquellos que exigen a otros, o sea, a nuestros iguales, o incluidos al Estado, a que no puedan interferir dentro de ellos. Y son derechos que van más que todo con la libertad de hacer algo. Entre ellos el derecho a la vida. Eso quiere decir que nadie puede, ni el Estado, ni cualquier otra persona, a venirse encima de uno, encima del otro, con intención o que por mero placer quitarle la vida. Tenemos lo que es la libertad de expresión y la libertad de culto. Libertad de expresión es que por más erróneo o equivocadas que podamos tener nuestras ideas, tenemos derecho a mencionarlas, a decirlas sin recibir algún maltrato, una llamada de atención o algo por el estilo. No se nos priva de eso. Muchos países aún manejan lo que es la censura, la libertad de expresión y como que se maneja un pensamiento ideológico para todos. Corea del Norte es un ejemplo de ello. Y la libertad de culto es que, bueno, cada quien es libre de creer, de rezar o de alabar a quien crea. Son derechos negativos que no necesitan la interferencia del Estado. Sin embargo, los derechos positivos son los que implican que el Estado tenga una acción en sí y que con ello nos garantizan bienes y servicios. O sea, el Estado tiene una responsabilidad con el ciudadano y el ciudadano esa responsabilidad la debe de recibir sí o sí. Es por eso que se le impone como derecho del Estado brindarnos derecho a la salud, derecho a la educación, un seguro social, un trabajo digno. Ahora, esta distinción es crucial para entender los debates que hay actualmente sobre los derechos. Eso es cierto porque actualmente se podría decir que, bueno, no actual, pero hace unos años hubo lo que era el problema, no, sino un debate sobre que era el aborto. Se podría decir que viene a estar ligado directamente al derecho a la vida. Se escuchaban muchas bases, muchas hipótesis que defendían tanto la posición a favor o en contra. Es cierto que es un tema bastante delicado y polémico al cual se le debe tomar con pinzas al momento de querer debatirlo y que genera muchas veces discusiones o altercados entre los que puedan defender. Yo creo que más que todo porque se empeñan mucho en querer defender su idea y que su idea sea la correcta. No aceptan otras ideas, no aceptan otros conceptos, no aceptan nada. Ahora, debates cruciales. ¿Dónde los derechos se encuentran? Aquí es donde se encuentran los derechos. Como pueden mencionar, hace unos momentos mencioné el aborto. La eutanasia es otro que va con el derecho a la vida. Es en el que uno, en sus facultades, o en las pocas facultades que puede tener al momento de tener una grave enfermedad, no se sabe si es que una persona común, como yo, como usted, tenga ese derecho de querer vivir o querer no vivir. Muchas veces que es un derecho que está muy propio a nosotros, porque no requiere intervención del Estado ni nada, pero a la vez no es correcto, no es incorrecto, son muchos puntos. El uso de armas y drogas, eso también es un punto muy delicado, ya que menos en drogas, las drogas legales se podría decir son los fármacos, pastillas, todo ello, son drogas que se utilizan al fin y al cabo para mejorar a uno en la salud. Sin embargo, hay drogas que podríamos decirle, drogas que podrían decirse que son drogas recreativas. Estas drogas recreativas son las que generan un efecto alucinógeno, un efecto de placer dentro de la persona que las consume. Sin embargo, los comportamientos que pueden llevar ese consumo es algo que
quién lo alinea, quién ve que si es correcto o no es correcto, porque actuar bajo el efecto de las drogas es actuar bajo pocos cabales, por así decirlo, no estás actuando bajo tu propia conciencia, ya que está afectada por el uso de estas drogas. Y pues ello te lleva quizás a cometer a veces algunos delitos y tú podrías preguntarte, ¿es correcto? ¿Tengo la culpa? ¿No tengo la culpa? Etcétera. Bueno, la pena de muerte es un caso delicado también que se vio en el Perú. Antes había pena de muerte por traición a la patria. Creo que aún hay, pero es un tema bastante delicado más que todo, porque ¿quién decide sobre la vida de él y por qué nosotros vamos a decir, o bueno, en este caso yo me represento como figura estatal, tengo derecho sobre la vida del preso o no, si supuestamente el derecho a la vida es un derecho negativo que no requiere intervención estatal para discutir. Ahora, unos derechos que también son primordiales actualmente debido al gran cambio climático que se está viendo debido a la contaminación que presentan el desecho de los residuos de las fábricas al mar, a la capa de ozono y todo ello. Ese es uno de los mayores desafíos que presentan los derechos humanos. Es por ello que se tiene lo que es el Acuerdo de París, que es un compromiso global para limitar el aumento de la temperatura, bajando la emisión de gases de efecto invernadero, y la Conferencia de las Partes, que son foros internacionales para la acción climática. Ahora, en nuestro país estamos bajo la ley del General del Ambiente y la ley SEIA. Lo que buscan es que aseguremos el desarrollo económico para que sea compatible con la sostenibilidad natural. O sea, crecer económicamente sin destruir nuestro ambiente, nuestra selva, o agotar nuestros recursos, ya que así protegemos tanto el ecosistema que nos brinda los recursos y brindamos un futuro seguro, al menos del modo ambiental, a nuestras siguientes generaciones. Ahora, para terminar con las conclusiones de este pequeño conversatorio, lo que queremos es que tenemos que construir un mundo que todos queramos. Los derechos humanos, como se sabe, son una construcción histórica y dinámica en constante tensión entre libertades individuales y responsabilidades colectivas. Discutir sobre estos derechos no es un ejercicio abstracto, es una forma activa de querer definir cómo queremos organizarnos como sociedad, qué valores nos guían y qué legado dejaremos a las futuras generaciones. Esto debe ser un diálogo continuo que modele nuestro presente y futuro. Esto sería todo. Muchas gracias.